El realismo en Colombia surge en un contexto de grandes cambios sociales y políticos. Después de la independencia de España en 1819, el país experimentó un proceso de formación y consolidación de la nación, marcando conflictos internos y guerras civiles. Este periodo de inestabilidad influenció profundamente a los escritores y artistas de la época, quienes buscaban retratar la realidad de su entorno de manera objetiva y crítica. Tras la llegada de los españoles en 1492, impusieron su cultura, consiguiente influenciar nuestras ideologías religiosas, artísticas, políticas y culturales. Más adelante, tras el inicio de guerras civiles, disputas, seguido de un movimiento artístico europeo, llegó el realismo a Colombia, el cual fue muy influyente y cambió la percepción en la que veíamos la literatura. Las tertulias literarias se convirtieron en espacios de debate y reflexión donde los escritores discutían sobre la moralidad, la religión y la identidad nacional. En estos siglos, Colombia vivió una época de transformación cultural y literaria, donde el realismo emergió como una poderosa corriente literaria reflejando la vida cotidiana con una sinceridad sin precedentes. Los escritores de este periodo buscaban tratar la realidad de manera objetiva, destacando las costumbres, los paisajes y los conflictos sociales de la época colonial. La literatura realista en Colombia capturó la diversidad cultural y geográfica del país, desde las ciudades bulliciosas hasta las vastas regiones rurales. La religión jugó un papel central en la vida de los colombianos de la época y muchos escritores. Esto lo podemos apreciar en obras de la época. El comercio, la política y la vida diaria se entrelazaban en la literatura realista, ofreciendo un retrato completo de la sociedad colonial colombiana. A través de sus personajes y descripciones detalladas, los escritores realistas mostraron la humanidad detrás de las apariencias, revelando las complejidades y contradicciones de la vida en aquel tiempo. Así, la literatura realista en Colombia del siglo XVII y XVIII no solo documentó la historia, sino que también enriqueció nuestra comprensión de cómo era vivir en una época de cambio y exploración. Pero, mientras que acá en Colombia el realismo mostraba la realidad como la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá en 1903, en Europa se escribía y se hacían reclamos sociales. Los autores exploraron las diferencias entre las clases sociales, mostrando la pobreza y la vida del campo, revelando las injusticias vividas en la época. El realismo está dividido en dos. Está dividido en el social y el costumbrista, los cuales tratan de lo siguiente. El social habla de los problemas sociales de la tierra y la visión política, social y económica. Mientras tanto, el costumbrista nos habla de lo siguiente. El realismo costumbrista nos habla de la tierra y las costumbres por encima de lo extranjero.